Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a el ciclo de webinars Diplomacia Científica, Puentes hacia la Internacionalización. Esta es una iniciativa de la Universidad de Costa Rica, organizada por la Vicerrectoría de Investigación y la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. El día de hoy, en nuestra primera edición, tenemos el gusto de contar con la colaboración de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, a quienes agradecemos su apoyo y presencia. Iniciamos la primera temporada de este ciclo de webinars que estaremos realizando los últimos viernes de cada mes y que tendrán como invitados especiales a investigadoras e investigadores UCR altamente internacionalizados, quienes compartirán sus experiencias al internacionalizar la ciencia que han hecho a lo largo de sus carreras. ¿Cómo han hecho para colaborar científicamente con redes de investigación e instituciones de otros países? ¿Y qué habilidades han desarrollado para la consecución de fondos internacionales? ¿Qué rol juegan ellos en avanzar las relaciones bilaterales y multilaterales de los países? Esas son algunas de las preguntas que abordaremos el día de hoy y el resto del año. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial para las entidades aquí presentes, pero también para la historia de la ciencia costarricense, el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y premio Rodrigo Facio 2020, a quien tendremos el gusto de escuchar en unos minutos. Abriremos un espacio para recibir preguntas del público a través del Facebook Live de la Vicerrectoría de Investigación, por lo que les invitamos a dejarnos sus reflexiones en el espacio de comentarios. Seguida de esto, escucharemos las reflexiones de Cintia Arroyo Portilla, docente e investigadora CR, quien forma parte de nuestra diáspora científica como becaria de la Oficina de Asuntos Internacionales y que actualmente se encuentra finalizando sus estudios doctorales en Francia. Finalmente, y como ya lo introdujo, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Agradezco al doctor Walter Fernández Rojas, presidente de la Academia, y a la máster Dayana Mora Solórzano, directora ejecutiva, por estar aquí con nosotros. Será un placer escuchar el rol que juega la Academia en el avance y difusión de la ciencia costarricense. En 2021, la Vicerrectoría de Investigación y la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa se encuentran articulando su trabajo justamente en la intersección que nos une, el avance de la ciencia y el fortalecimiento de la internacionalización de nuestra institución. Hoy nos acompañan la doctora María Laura Arias Echandi, vicerrectora de investigación, y la doctora Diana Senior Angulo, directora de Asuntos Internacionales, quienes nos brindarán unas palabras de bienvenida. Quisiera cederle la palabra a la doctora María Laura Arias, así que adelante y bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Realmente es un honor y un privilegio estar en este primer webinar en que vamos hacia puentes de la internacionalización. Los destacadísimos contribuyentes que tenemos hoy, el doctor José María Gutiérrez, la doctora Cintia Arroyo, el doctor Walter Fernández, la máster Dayana Mora y cada uno de ustedes que están aquí presentes enriquecen este webinar y esta idea tan de avanzada. Para nadie es un secreto que estamos viviendo un año sumamente difícil, un año presupuestario muy difícil, un año de pandemia que nos ha hecho un reto a la vida realmente y que cada día tenemos que llevar adelante. Y la investigación y la ciencia deben de continuar avanzando. Entonces, ¿qué más que sacar todo lo que la universidad tiene como iniciativa y toda esa masa cerebral que tiene, ese conocimiento que tiene para tratar de internacionalizar nuestra ciencia, para poder sacar provecho de todas las becas que hay, de todas las gestiones que se dan internacionalmente, para cada día tener más acceso a ciencia, a investigación, a equipo, a gente de punta. Así es que realmente estos webinars nos van a traer muchísimo conocimiento de gente de gran experiencia, de gran renombre y también de gente nueva que está lidiando en el día a día con la consecución de su conocimiento, de sus proyectos, de sus títulos y que nos pueden dar una información valiosísima de cómo hacer investigación, cómo conseguir fondos y cómo exteriorizar la gran producción que tiene la Universidad de Costa Rica. Así que es un lujo estar aquí. Los invito a que sigan cada uno de estos webinars. Van a enriquecer el conocimiento de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias a los organizadores. Es un honor estar aquí presente. Feliz día y muchas gracias.
Muchas gracias, señora vicerrectora, por sus palabras de bienvenida. Ahora quisiéramos escuchar a la doctora Diana Senior, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales. Adelante, Diana. Muchísimas gracias. Muy buenas tengan todas las personas aquí presentes, autoridades universitarias, personal docente y administrativo, estudiantado de la Universidad de Costa Rica, público en general, nacional e internacional que nos sigue de manera sincrónica a través de las distintas plataformas, así como quienes también estarán ampliando sus conocimientos de manera asincrónica a partir de este primer webinar. Una muy efusiva bienvenida para la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, OAICE. Es un enorme gusto inaugurar esta iniciativa denominada Diplomacia Científica, Puentes hacia la Internacionalización. Desde la OAICE y a partir de este año 2021, hemos enmarcado nuestro accionar desde dos pilares fundamentales de la internacionalización. Por un lado, tenemos la diplomacia cultural y por el otro, la diplomacia científica, la cual no solo da sustento a esta serie de webinars que se estarán realizando de manera periódica, sino que articula todo un grupo de trabajo, así como una vinculación más estrecha entre nuestra oficina y la Vicerrectoría de Investigación. En ese sentido, le apostamos a la internacionalización de la ciencia y quisiera agradecerle a nuestro distinguido invitado de honor y en los sucesivos webinars coanfitrión de este espacio, el doctor José María Gutiérrez, así como al doctor Walter Fernández y a la máster Dayana Mora, ambos de la Academia Nacional de Ciencias, y por otro lado a la doctoranda Cintia Arroyo, por la participación académica que tendrán en tan solo unos instantes. Por otra parte, quiero reconocer todo el trabajo realizado para la materialización de este esfuerzo, no solo a la Vicerrectoría de Investigación, sino al equipo OAICE, a Carol Cordero, a Mary Segura también, y muy especialmente a la subdirectora, la máster María Estelí Jarquín, por tan ardua y comprometida labor en términos de la proyección diplomática científica. Muchas gracias, María Estelí, y te cedo la palabra para que puedas continuar guiando el webinar preparado para el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por tus palabras. Y bueno, queda inaugurado oficialmente este ciclo de webinars que estaremos realizando durante el año 2021 y el 2022 en beneficio de la internacionalización de la ciencia de la Universidad de Costa Rica. Como bien lo indicó Diana, mi nombre es María Estelí Jarquín, soy la subdirectora de Asuntos Internacionales y tendré el honor el día de hoy de moderar el webinar y ser coanfitriona de este espacio en los próximos meses. Este ciclo de webinars lleva por nombre Diplomacia Científica UCR. Este es como un esfuerzo por posicionar este concepto que agrupa todas aquellas acciones que se desarrollan en la interfaz entre la ciencia y la diplomacia, como un mecanismo para promover el trabajo colaborativo entre científicas y científicos de diferentes países para trabajar en la solución a retos comunes. Permítanme presentarles brevemente la sombrilla de lo que denominamos diplomacia científica y que enmarcará muy bien la discusión el día de hoy. La diplomacia científica se divide en tres grandes áreas de acción. Lo que conocemos como ciencia en la diplomacia, que es cuando la ciencia proporciona información para dar sustento a la política exterior de un país. Los científicos asesoran a los diplomáticos. Tenemos también la diplomacia para la ciencia, que es cuando el aparato diplomático facilita la colaboración científica entre países y promueve la movilidad académica, la atracción de talento, las innovaciones para mejorar la competitividad del país. Y finalmente, tenemos la ciencia para la diplomacia, que es cuando la cooperación científica se convierte en herramienta de poder blando para mejorar las relaciones internacionales y establecer canales de comunicación entre países que atraviesan relaciones políticas difíciles. Estos conceptos los estaremos explorando y reflexionando el día de hoy con nuestro invitado especial, que justamente me gustaría presentar a continuación. La trayectoria del doctor Gutiérrez es ampliamente conocida. Sin embargo, permítanme repasar su biografía. El doctor José María Gutiérrez es profesor emérito de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Microbiología y Química Clínica de nuestra institución y cuenta con un doctorado en Ciencias Fisiológicas de la Oklahoma State University en Estados Unidos. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y ha sido director de la División Académica del Instituto Clodomiro Picado y director del programa de posgrado de Microbiología, Parasitología y Química Clínica de la Universidad de Costa Rica. Coordinador del programa de posgrado en Ciencias Biomédicas de Centroamérica del Instituto Karolinska. Cuenta con una extensa lista de
publicaciones en las revistas científicas más prestigiosas del mundo, y muchas de las cuales ha sido en estrecha colaboración con sus pares internacionales. El doctor Gutiérrez ha sido un gran impulsor de todas las actividades de cooperación internacional del Instituto Clodomiro Picado y ha fungido como asesor de la Organización Mundial de la Salud en el tema de antivenenos, experiencias de las cuales escucharé el día de hoy. El año pasado, el doctor Gutiérrez recibió el máximo galardón que se le puede ofrecer a un científico, el premio Rodrigo Facio 2020, por quien celebramos este logro en su carrera. Don José María, bienvenido, un gusto estar con usted el día de hoy. Y pues además comentarles que don José María nos estará acompañando a partir del segundo programa como coanfitrión de este espacio, a quien le agradecemos pues su voluntad y a participar. Bienvenido. Muchísimas gracias, María Estelí, y muy buenos días a las compañeras y compañeros, autoridades universitarias quienes nos acompañan. Un agradecimiento muy particular a la Vicerrectoría de Investigación y a la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa por la iniciativa de organizar estos webinars y por la gentileza de haberme invitado el día de hoy. Y un saludo muy cordial a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Me da mucho gusto hoy compartir con ustedes, y voy a compartir la pantalla, la experiencia que hemos tenido en el Instituto Clodomiro Picado y en mi caso particular en cooperación internacional. Quiero aclarar algo desde el inicio, y es que lo que yo voy a relatar aquí en cuanto a mi experiencia se inserta en un colectivo, que es el colectivo de trabajo del Instituto Clodomiro Picado. Todo lo que yo he podido hacer en este ámbito pues ha sido en el marco de este colectivo, de manera que es un trabajo de grupo lo que voy a presentar. Y quiero iniciar mi presentación indicando que para mí la cooperación internacional y la diplomacia científica tiene un componente ético-filosófico fundamental que guía nuestro accionar y ha guiado nuestro accionar en este campo. En primer lugar, se basa en el concepto de que la ciencia es una labor colectiva, es un emprendimiento colectivo de los seres humanos, a donde nos agrupamos, nos asociamos para desarrollar conocimiento. Y en segundo lugar, que la cooperación internacional debe estar guiada por valores éticos como la horizontalidad, es decir, el trato dialógico en plano de igualdad, la solidaridad y la generosidad. Valores que contrastan con el individualismo, la competitividad y el deseo de beneficiarse a raíz del esfuerzo que pueden hacer otras personas. Entonces yo creo que es muy importante destacar que en las relaciones internacionales este tipo de valores más centrados en la solidaridad, en los emprendimientos colectivos y en la generosidad son fundamentales, ¿verdad?, para llevarnos por senderos de construcción colectiva solidaria. Nuestra experiencia en cooperación internacional arranca desde las primeras décadas del instituto y desde mi punto de vista, lo principal aquí son las relaciones interpersonales. Más que las formalidades a la hora de establecer una relación, es el contacto entre personas, entre investigadores e investigadoras, estudiantes, y que se ponen de acuerdo para hacer algún tipo de emprendimiento conjunto. Ese primer contacto humano, interpersonal, a donde la química entre las personas juega un papel fundamental, hay que resaltarlo, en mi opinión, como el primer punto de entronque, que luego puede derivar en convenios, cooperaciones de otro tipo, más formales, pero que arranca generalmente como un contacto personal. Esa ha sido nuestra experiencia. Y les voy a mostrar aquí dos ejemplos importantes para nosotros en ese sentido. A finales de la década de los 80, en el Instituto Clodomiro Picado habíamos estado trabajando en la purificación de un tipo de toxinas del veneno de serpiente que produce lesión en el tejido muscular. Ese trabajo lo presentábamos en congresos, y en uno de esos congresos entramos en contacto con colegas de la Universidad de Wyoming en Estados Unidos, quienes tenían una plataforma tecnológica para secuenciar los aminoácidos de estas proteínas, cosa que no teníamos en Costa Rica. A raíz de ese contacto, ellos se interesaron por el trabajo que estábamos haciendo y se planteó la posibilidad de estudiar la secuencia de estas proteínas. Así fue como en el año 91 se publicó este trabajo
en colaboración con el laboratorio del doctor Iván Kaiser de Wyoming, a donde se describió la secuencia completa de la miotoxina del veneno de Botrytis asper, algo que para nosotros fue muy importante. Otro ejemplo también de este tipo de cooperación surge en un intermedio, en un congreso en Estados Unidos, en un coffee break, a donde nos acercamos a un colega que conocíamos por la literatura, un colega de Israel, de la Universidad de Tel Aviv, el doctor Mijael Obadia, con quien teníamos en común el interés por estudiar otro tipo de toxinas, que son las toxinas hemorrágicas. A raíz de esa conversación informal alrededor de un café, surgió una propuesta de investigación que planteamos a la AID, que fue financiada y que permitió una colaboración de varios años muy productiva con este grupo de la Universidad de Tel Aviv. Entonces quiero insistir con estos ejemplos anecdóticos, cómo esos contactos interpersonales son muy importantes para iniciar una cooperación. Ahora bien, como dice el título de esta diapositiva, para tener esa interlocución en un plano horizontal, uno tiene que mostrar trabajo, uno tiene que mostrar cosas que puede compartir y que puede ofrecer a los colegas y las colegas de otros países, de manera que la cooperación académica pasa necesariamente por el fortalecimiento académico de los grupos, que da un espacio para tener ese tipo de interlocución. Esto es fundamental, pero quiero insistir en ese aspecto de contacto personal, y en ese sentido, una recomendación que yo hago es tener una actitud proactiva. Es decir, cuando uno ve un trabajo de alguien que ha publicado un tema que a uno le interesa o se relaciona, no tener timidez ni limitaciones para tratar de contactar a esa persona, para presentarse, para plantearle alguna posibilidad de interacción. Esto es muy importante y es algo muy importante de realizar en los congresos. Posteriormente, nuestras cooperaciones internacionales se fueron diversificando, se fueron enriqueciendo con varios tipos de cooperación. Aquí pongo cooperación sur-norte, como esa que tuvimos con la Universidad de Wyoming, por ejemplo, y hemos tenido con muchas universidades en Europa, Estados Unidos y también en Asia. Pero también cooperación sur-sur, relaciones de cooperación con Colombia, Brasil, Guatemala, Panamá y otros países del ámbito latinoamericano y luego de otros continentes también. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, un trabajo, un ensayo clínico efectuado en Colombia bajo la coordinación del doctor Rafael Otero, quien visitó el instituto, y a partir de ahí desarrollamos una amplia labor de cooperación. Igualmente les muestro un trabajo efectuado con la Universidad de San Carlos de Guatemala, con la doctora Patricia Sarabia, y aquí una publicación que muestra una cooperación sur-norte-sur, a donde trabajamos con personas de Colombia, de Brasil y de Francia. Para nosotros ha sido muy importante en este ámbito de la cooperación las visitas que hemos tenido en el instituto, las pasantías, a veces de estudiantes de posgrado, a veces de estudiantes de grado, a veces de colegas, investigadores e investigadoras. A raíz de esas visitas hemos podido construir relaciones personales de amistad, pero también relaciones de cooperación. Aquí les muestro con el colega Kalana Maduwaje de Sri Lanka, de Garneri Castro de México y Davor Resier de Martinica, personas que han visitado nuestro instituto, han enriquecido nuestro ambiente y con los cuales hemos desarrollado proyectos de investigación. Esta tendencia creciente del Instituto Clodomiro Picado a desarrollar cooperación en investigación queda muy bien reflejada en este gráfico. Aquí lo que ustedes ven son el número de publicaciones científicas en revistas especializadas a donde hemos participado colegas del instituto, con colegas nacionales solamente o internacionales también. Y entonces para cada década ustedes ven dos columnas. La columna N son publicaciones a donde solo aparecemos autores costarricenses, y la columna I, autores donde aparecemos, trabajos donde aparecemos autores del instituto y de otros países. Vean ustedes cómo en las primeras décadas del instituto, de la década del 70 y el 80, no había mucha cooperación internacional. Eso fue consolidando paulatinamente, y a partir de la década del 90 el porcentaje o la proporción de trabajos con autoría o coautoría internacional aumenta y ha aumentado, aunque por supuesto siempre seguimos efectuando trabajos con publicaciones únicamente costarricenses, de manera que esto les da a ustedes una idea de la tendencia que ha tenido el instituto, el empeño que hemos puesto en el instituto en forjar estas colaboraciones internacionales. Y este mapa les muestra los países donde hay por lo menos un grupo de investigación
un grupo universitario académico con el cual el instituto ha tenido una cooperación y han resultado publicaciones, trabajos, en algunos casos proyectos, ¿verdad? Hay países como Brasil, donde tenemos contactos con varios grupos, lo mismo en Estados Unidos, pero vean ustedes que hay una red amplia que yo calificaría más bien de informal, porque estos contactos se han establecido con base en contactos personales entre investigadores e investigadoras. Algunos han evolucionado a convenios, pero la mayoría se ha quedado como contactos informales que, no por ser informales, no han sido muy productivos, todo lo contrario. Han sido contactos muy ricos que han generado una gran cantidad de publicaciones y que nos han permitido acceder a plataformas tecnológicas y científicas que en Costa Rica, con las que Costa Rica no contábamos. Aquí les muestro un ejemplo. A raíz de una colaboración muy productiva con el doctor Juan Calvete, que se inició una vez más en una conversación en un café, en un congreso en Brasil, establecimos una cooperación que se ha traducido en una gran cantidad de publicaciones, más de 60 publicaciones en el tema de la proteómica. Pero no solo eso, a raíz de esa cooperación se planteó a la Universidad de Costa Rica y a los fondos de FES-CONARE la posibilidad de equipar un laboratorio en el Instituto Clodomiro Picado para el análisis de proteómica. Y eso se logró con el apoyo de la Universidad de Costa Rica y de los fondos FES-CONARE. Se adquirieron espectrómetros de masa, secuenciadores, equipo muy caro, y actualmente el instituto y el país cuenta con un laboratorio avanzado de proteómica que nos ha permitido efectuar más colaboraciones, atraer más personas a nuestro instituto y poder elaborar investigación de mayor nivel. De manera que vean cómo una cooperación que se inicia informalmente deriva en impactos muy positivos a todo nivel. También estas alianzas internacionales obviamente nos han abierto las puertas para obtener financiamiento con la International Foundation for Science, con la AID de los Estados Unidos, el Medical Research Council de Inglaterra, la Agencia Sueca de Financiamiento y más recientemente un proyecto grande con la Wellcome Trust de Inglaterra. De manera que efectivamente estas parcerías, alianzas internacionales pueden conducir también a la obtención de financiamiento. Ahora, más allá del plano de la investigación, nuestro instituto también desde el principio ha tenido una voluntad de cooperar en la solución del problema del envenenamiento ofídico. Esto incluye investigación, pero incluye otras acciones. Por ejemplo, en la década antepasada, con apoyo del programa CITED, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el instituto propuso el establecimiento de una red de laboratorios productores y de control de calidad de antivenenos en América Latina, laboratorios públicos. Esa red se ha ido consolidando. Mediante esa red hacemos talleres, damos asesorías, se intercambia personal y se desarrolla investigación científica. Esa red ha evolucionado a una red formal que se llama Red de Laboratorios Públicos Productores de Antivenenos en América Latina, con las siglas RELAPA, que actualmente está siendo coordinada por la Organización Panamericana de la Salud. De manera que aquí tenemos un impacto de la labor del instituto en el ámbito de la salud pública y de la cooperación internacional. Y aquí opera uno de los tres elementos que María Estelí mencionó ahora, porque precisamente aquí logramos reunir instituciones de países que quizá en el ámbito político tienen diferencias importantes, a veces muy fuertes, pero que al calor del objetivo de solventar el problema de las mordeduras de serpiente, pues nos permite unirnos. Y quisiera mencionar también que aparte del el desarrollo promovido directamente por el instituto, otro de los dos componentes que mencionó María Estelí se está concretando en este momento, y es que la Embajada de Costa Rica en Austria hizo una exploración de laboratorios que podían tener afinidad con el instituto y nos puso en contacto con la Universidad Veterinaria de Viena, con quienes estamos empezando a elaborar un proyecto, de manera que ahí se ve cómo el componente diplomático puede facilitar el desarrollo de proyectos de cooperación científica. También estas cooperaciones internacionales y el afán del instituto por contribuir a la solución del envenenamiento ofídico nos ha llevado por senderos muy interesantes y muy estimulantes. A raíz de una reunión que organizó la Organización Mundial de la Salud en el año 2001 en Inglaterra, a donde el instituto tuvo participación, surgió la inquietud por parte del Ministerio
Federal de Salud de Nigeria de ver la posibilidad de que otros laboratorios en el mundo produjeran sueros antiofídicos para Nigeria. Ahí surgió un proyecto muy ambicioso donde el instituto se apuntó a generar, desarrollar y producir un suero antiofídico que vemos aquí, que se llama Equitab Plus ICP, y que se está utilizando en este momento como tratamiento para la mordedura de serpiente en Nigeria, Burkina Faso, Mali, Benín, República Centroafricana, Sudán del Sur, y probablemente se distribuya en otros países de África. Inició como un proyecto de carácter netamente humanitario, pero ha evolucionado como un proyecto que le da al instituto una enorme proyección internacional y que incluso genera réditos económicos que permiten financiar la operación del instituto, la investigación, etc. De manera que aquí vean cómo ha operado esa filosofía, ese criterio de solidaridad y generosidad que les mencioné al principio. Y a raíz de esas experiencias internacionales en África, se han acercado a nosotros gente de otros países para proponernos proyectos semejantes. Les muestro aquí, por ejemplo, un proyecto que está en camino de hacer una transferencia de tecnología a Sri Lanka para que ellos produzcan el suero antiofídico que necesitan en ese país. De manera que una cosa lleva a la otra y todo esto lleva un componente de concatenación a donde lo productivo se relaciona con lo académico y con lo social. Quiero ahora presentarles quizá la experiencia desde mi punto de vista y en mi experiencia personal más interesante y más ambiciosa en la que hemos participado en el Instituto Clodomiro Picado. Y es que el problema de las mordeduras de serpiente ha sido un problema desatendido por las autoridades mundiales de salud, por las grandes agencias de investigación, por los grupos, organizaciones no gubernamentales que luchan por la salud. Eso empezó a cambiar mediante acciones en las que el instituto participó. Se creó una organización que se llama la Global Snake Bite Initiative, a donde tenemos presencia en la junta directiva. Nos relacionamos con otra que se llama Health Action International, que busca el acceso a medicamentos. Y en el año 2016 se presentó una ocasión única, que fue la posibilidad de proponer a la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en mayo de cada año, proponer la realización de una actividad que se llama un evento paralelo, un side event en la Asamblea Mundial de la Salud. Este es el anuncio de ese side event, a donde lo que proponíamos era una reunión para llamar la atención de la problemática del ofidium. Para proponer un side event de ese tipo se necesita que un país, a través de su misión diplomática, lo plantee en conjunto con otros países. Entonces, en esa oportunidad, lo que hicimos fue ponernos en contacto con el Ministerio de Salud. El ministro era el doctor Fernando Llorca, con la colaboración muy cercana de Adriana Salazar, quien tiene a su cargo la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio. Planteamos esta posibilidad, el Ministerio nos dio el apoyo totalmente y nos contactamos entonces, o el Ministerio se contactó con la misión permanente de Costa Rica ante los organismos de las Naciones Unidas en Ginebra. La embajadora en ese tiempo era doña Elaine White. Entonces ahí se hizo una triangulación entre la parte académica, científica del instituto, estas otras organizaciones de advocacy internacional como la Global Snake Bite Initiative y otras, el Ministerio de Salud de Costa Rica y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se logró el apoyo de 20 países más y con el liderazgo de Costa Rica se planteó esta actividad. Esto fue un éxito en el año 2016. Se llamó muchísimo la atención del problema y la Organización Mundial de la Salud empezó a ponerle más atención a esto. Esta labor de coordinación diplomática, científica, salubrista continuó y el siguiente paso fue elaborar un dossier, un documento a donde se planteaba que el envenenamiento por mordedura de serpiente debía introducirse como una de las enfermedades tropicales desatendidas en la lista oficial de la Organización Mundial de la Salud. Vean que este es un dossier presentado por la República de Costa Rica a través de nuestra misión permanente en Ginebra y con el apoyo, por supuesto, científico del Instituto Clodomiro Picado y de otras instancias y la participación del Ministerio de Salud. Eso se recibió positivamente y la OMS aceptó la inclusión de las mordeduras de serpiente como enfermedad tropical desatendida. No nos quedamos ahí, sino que continuamos con esta interacción diplomático, salubrista, científica y se presentó
en la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2018 una propuesta de resolución, una propuesta liderada por Costa Rica y Colombia en la que participaron más de 20 países apoyándolo. Para mí, en lo personal y para el instituto, fue una experiencia única tener presencia en la Asamblea Mundial de la Salud, tener la oportunidad de presentar en nombre de Costa Rica esta propuesta de resolución, la cual fue aceptada por unanimidad. Ahí les muestro en la fotografía con doña Elaine White y doña Gaudí Calvo, que también era embajadora en la misión en Ginebra, y quienes fueron fundamentales absolutamente para que esto se hiciera posible. Esto fue un éxito. Esto trajo un reconocimiento enorme a nivel mundial al problema de las mordeduras de serpientes. Se iniciaron una gran cantidad de procesos en diferentes países. El tema adquirió preeminencia y la Organización Mundial de la Salud elaboró y presentó en el 2019 una estrategia global que fue presentada también en la siguiente Asamblea Mundial de la Salud en el año 2019. Aquí vemos el día de la presentación, donde tuve el honor de estar presente junto con colegas de Bangladesh, de Nigeria, de Eswatini y de la Organización Mundial de la Salud. Esta estrategia en la que el Instituto y Costa Rica han jugado un papel fundamental está desarrollándose en este momento y la atención que se le presta a este problema es muy grande. Quiero entonces concluir con esta reflexión que les planteé al principio. La cooperación entre personas es fundamental a todo nivel. La cooperación internacional es fundamental. Puede traer enormes beneficios para Costa Rica, puede traer enormes posibilidades de Costa Rica ofrecer beneficios para otros países, pero tiene que trabajar dentro de una filosofía solidaria, de horizontalidad, de respeto a la diversidad y de generosidad, de manera que la ciencia y la tecnología generada en nuestra universidad sirvan el propósito de buscar el bien común, que ha sido el objetivo del Instituto Clodomiro Picado desde su fundación. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad, por la invitación, y quedo en la mejor disposición para atender preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por esa gran presentación de su trayectoria científica, no solamente avanzando la ciencia, sino internacionalizando su ciencia y la de la Universidad de Costa Rica y conectándola con las distintas redes. Yo quisiera recordarle al público, invitar al público que cualquier pregunta o consulta pues la puedan realizar a través de los comentarios, de la función de comentarios del Facebook Live del portal de la investigación. Y quisiera iniciar con una pregunta, doctor Gutiérrez. Si nos transportamos al inicio de su carrera como científico, ¿en qué momento considera usted que se da cuenta de la importancia de internacionalizar su ciencia? ¿Fue aquí en Costa Rica cuando estaba finalizando sus estudios en microbiología, o es cuando se va a Oklahoma? Un poquitito coméntenos esa experiencia suya, digamos, ese despertar en el que usted dice, no, es importante que hagamos esos puentes con el mundo. Y si además contó con algún mentor o con alguna mentora a lo largo de su carrera que lo guió por ese camino. Sí, María Estelé, yo tuve la gran fortuna de ingresar como estudiante de grado al Instituto Clodomiro Picado en 1975. Y ahí tuve la gran fortuna también de trabajar con el doctor Roger Bolaños Herrera, quien era el director y fundador del Instituto Clodomiro Picado, una persona absolutamente excepcional. El doctor Bolaños desde el inicio vio que este programa de sueros antiofídicos del instituto tenía que tener una proyección internacional. De manera que desde el principio él siempre buscó esa proyección y uno desde muy joven veía en el instituto ese entorno internacional muy claro. Él organizó un Congreso Mundial de Toxinología en el año 76, que para mí fue un impacto enorme conocer a todas estas grandes figuras de la ciencia y la toxinología. Él le propuso al SUCA un programa centroamericano en el cual yo, siendo estudiante de grado, tuve la oportunidad de viajar a Panamá para recabar información sobre mordeduras de serpiente y plantear este programa de ofidismo en Centroamérica. Visitaba mucho el instituto otras personas, es decir, con el doctor Bolaños yo entendí desde el principio que la ciencia era global y que una de las labores del instituto tenía que ser proyectarse a nivel
regional latinoamericano para resolver el problema. De manera que esa semillita, digamos, de lo internacional, yo la adquirí muy rápidamente gracias al liderazgo, a la mentoría y a la sabiduría del doctor Roger Bolaños. Luego tuve la oportunidad de hacer estudios de posgrado gracias a una beca de la Universidad de Costa Rica. Ahí, por supuesto, me puse más en contacto con la ciencia internacional. Y luego yo debo decir que desde joven, yo, digamos, he tenido una vocación, una intención por establecer puentes con las personas, por establecer proyectos colaborativos. Siempre me ha interesado eso a nivel local y a nivel internacional, de manera que este ambiente que yo encontré en el instituto me permitió desarrollar ese interés por la cooperación, por la relación con las personas, por la relación internacional que yo de antemano tenía. Pero sí debo decir que para mí fue fundamental esa vivencia inicial en el instituto y el ejemplo que yo percibí en el doctor Roger Bolaños. Muy bien, muchas gracias, don José María. Hablemos de su experiencia asesorando al cuerpo diplomático y a la misión diplomática en Ginebra. ¿Qué aprendió usted en esa experiencia del cuerpo diplomático costarricense y en general de las dinámicas diplomáticas de un foro como tal, verdad? En ese puente, construyéndolo hacia la parte diplomática, ¿cuáles habilidades cree usted que desarrolló usted como científico que se trajo de vuelta para seguir avanzando la ciencia? Sí, yo aprendí muchísimas cosas. El aprendizaje que me dio esa experiencia en la OMS fue para mí una experiencia fundamental. Quizá la enseñanza que yo adquirí es que uno a veces como investigador, como científico, tiene consciente o inconscientemente un cierto nivel de arrogancia, en el sentido de que uno cree que uno puede llegar a una oficina, digamos, o a una institución como la OMS y por tener una base científica sobre un tema, lo que uno diga va a ser atendido. Y yo me di cuenta rápidamente que eso no funciona así, que a nivel de la OMS y este tipo de organizaciones, las cosas tienen que moverse a través de canales diplomáticos y que la experiencia, el brazo diplomático, el conocimiento de relaciones diplomáticas que tienen, por ejemplo, la misión de Costa Rica en Ginebra, ante las Naciones Unidas, es fundamental. Ellos conocen cómo se debe relacionar con las otras embajadas, cómo se debe hacer un planteamiento ante una organización de este tipo, qué tipo de insumos debe llevar un documento así. De manera que rápidamente yo me di cuenta que ahí la forma de trabajar era haciendo una alianza entre el sector diplomático y el sector científico. Nosotros proveíamos insumos de conocimiento, pero el know-how, el conocimiento de cómo moverse en el ámbito diplomático lo tenía obviamente este sector diplomático de Costa Rica y yo aprendí muchísimo con ellos. Por ejemplo, a la hora de aprobar esta resolución en la Asamblea Mundial de la Salud, se organizaban lo que se llaman consultas técnicas, que son reuniones periódicas con representantes de las embajadas de los países a donde se plantea la resolución y se va discutiendo con el documento y modificando. Entonces hay minucias de tipo diplomático que hay que tener en cuenta para tener en consideración las opiniones de los diferentes países y eso para mí fue fundamental. Gracias a este entronque entre lo académico, lo científico y lo diplomático, fue que se pudieron lograr estas medidas, porque nosotros y muchos otros investigadores veníamos durante mucho tiempo tocando las puertas de la OMS y de la OPS pidiendo atención a este problema, sin tener éxito. Y no fue sino hasta cuando se hizo este entronque con el sector diplomático, con el Ministerio de Salud, con los gobiernos de muchos países, a donde el impacto de nuestro aporte científico pudo traducirse en una acción diplomática que culminó con estas medidas que han significado una gran transformación. Entonces, realmente yo aprendí muchísimo y me di cuenta de la importancia de hacer estas sinergias entre diferentes sectores y en este caso con el sector diplomático. Excelente, don José María. ¿Cuáles, para las y los investigadores jóvenes o que están al inicio de su carrera, que nos están escuchando el día de hoy, cuáles considera que son esas principales habilidades que deben de desarrollar y consolidar a lo largo de su carrera para incursionar en redes internacionales que eventualmente se traducirán en mayores publicaciones científicas colaborativas, en mayores participación en congresos internacionales, pero también en participación en foros de la talla en la que usted estuvo ante la OMS en Ginebra? Bueno, yo diría, entre muchos otros, 3 elementos yo rescataría. En primer lugar, que para tener cooperación internacional, interlocución internacional, uno tiene que ofrecer trabajo serio de parte de uno.
De manera que lo más importante aquí es irse desarrollando uno como científico, como científica, ir aprendiendo, ir publicando, ir generando un espacio, de manera que cuando uno busca esa cooperación, uno tenga algo que ofrecer, algo que mostrar, y algo que mostrar de calidad. Eso es lo primero. Es decir, no es por decreto que se logran estas cooperaciones, tiene que haber una trayectoria previa que permita esa interlocución. En segundo lugar, y eso es muy importante porque a veces en Costa Rica en eso fallamos, hay que tener una acción proactiva, una actitud proactiva. Hay que buscar a las colegas y los colegas. Mi experiencia es que generalmente cuando uno contacta a un colega, la respuesta es positiva. Aunque sea una persona a veces de mucho fuste académicamente, frecuentemente responden positivamente, se interesan. Entonces yo creo que hay que tener esa actitud. Cuando uno va a un congreso, cuando uno ve un trabajo y quiere comunicarse con alguien, procurar esos contactos de una manera proactiva. Y en tercer lugar, yo diría que es muy importante la actitud que mencioné de que sea una relación horizontal, una relación dialógica. Es decir, que si uno percibe que se está desarrollando una relación de utilización, una relación asimétrica, jerárquica, eso no es una buena relación. Uno tiene que procurar relaciones horizontales, dialógicas, de respeto mutuo. Y sobre esa base se construyen procesos que pueden ser muy interesantes de cooperación. Si nos trasladáramos ahora a su experiencia en la consecución de fondos internacionales, don José María, ¿cómo ha logrado usted avanzar la atracción de fondos hacia San José? ¿Qué ha aprendido de esta experiencia, de pronto como oportunidad de mejora, incluso para nuestra institución y para el país? ¿Qué tenemos que mejorar como país para facilitar la consecución de fondos a nuestra comunidad científica? ¿Y qué le gustaría compartir respecto a lo que usted aprendió? Bueno, como mencioné en mi presentación, bastantes de los fondos que el instituto ha logrado conseguir para investigación han surgido primero como contactos de investigación de ese tipo, digamos, fluido o informal. Se han empezado a hacer publicaciones y a partir de ese contacto se plantean proyectos conjuntos. Entonces yo creo que es muy importante establecer esos contactos primero y luego ya con el contacto buscar fuentes de investigación. Así es como lo hemos logrado desarrollar, conseguir fondos de investigación en el instituto. Por otra parte, de manera que eso sería un abordaje, yo diría, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Construyéndolo a base de cooperaciones que se van armando y luego solicitando fondos. Pero también tiene que haber un abordaje de arriba hacia abajo, en el sentido de que tiene que haber instancias en las instituciones, en este caso OAIC, la Vicerrectoría de Investigación, que coadyuven en este proceso. ¿Cómo? Bueno, teniendo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores también, que dicho sea de paso, tiene un gran interés en estos días en la diplomacia científica y en la cooperación científica, y como mencioné, en el caso nuestro, a través de la Embajada de Costa Rica en Austria, nos pusieron en contacto con un grupo en Viena. Pero entonces es importante que estas instancias estén censando, sean como un radar de detección de oportunidades y que alimenten con información sobre estas oportunidades a los grupos de investigación, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber una cooperación muy cercana entre oficinas de cooperación internacional, vicerrectorías, relaciones exteriores y los grupos de investigación. Tiene que haber una relación más estrecha de lo que existe en este momento. Creo que eso ayudaría mucho. Perfecto, tenemos varias preguntas del público. Quisiera hacer la primera. Nos preguntan, tenemos una política nacional de diplomacia científica. Voy a adelantarme a comentarles, bueno, que efectivamente Costa Rica no tiene como tal una estrategia nacional de diplomacia científica. Sin embargo, sí ha hecho esfuerzos hacia el diseño de una articulación en el tema. Aprovecharía más bien al doctor Gutiérrez que nos comente desde su perspectiva. ¿Cuáles son esos elementos esenciales que debería tener una política nacional de diplomacia científica desde su experiencia y desde esos tres ámbitos que hemos visto el día de hoy? Bueno, yo pienso que es fundamental aquí el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Por supuesto, y yo sé que en este momento el Ministerio está desarrollando este tema de diplomacia científica, ha convocado a varias reuniones, grupos de trabajo, etcétera. A mí me parece que es también fundamental que este ejemplo que yo les di de la OMS pueda tomarse como una enseñanza. ¿En qué sentido? Veamos que aquí lo que ocurrió fue en el área de la salud un contacto con el Ministerio de Salud primero y luego un contacto con relaciones exteriores.
ese tipo de contactos podría existir en todos los planos, agricultura y ganadería, ambiente, en fin, todos los temas nacionales podría haber un contacto entre los organismos oficiales, los ministerios, los sectores de la comunidad académica que trabajan ese tema y luego relaciones exteriores. De manera que el sector académico provea insumos de conocimiento a los sectores del gobierno, a los sectores de relaciones exteriores y que eso catalice políticas del país a nivel internacional y a la vez en un proceso de doble vía que esa catálisis, que esos procesos generen a la vez estímulo para el desarrollo científico, ya sea poniéndonos en contacto con grupos de investigación, generando fondos para investigación y haciendo ver en el país la importancia del ámbito científico. De manera que yo creo que aquí la clave está en las interconexiones, el acercamiento entre sectores y las sinergias. Perfecto, don José María. Tenemos otra pregunta del público. Nos dice el doctor Gutiérrez menciona que uno de los puntos importantes para establecer colaboraciones se basó en reuniones informales con otros investigadores y este acercamiento fue en persona. ¿Qué opinión le merece la dificultad actual, no solo por la pandemia, sino por los reducidos recursos económicos para participar de eventos internacionales? ¿Tuvo algún acercamiento de manera virtual y qué tanto fructificaron? Sí, yo diría que ese tipo de relaciones informales, que no por informales no tienen impacto importante, se pueden desarrollar por muchas vías. Una cosa es, como les mencionaba anecdóticamente, un café en un congreso, pero eso perfectamente se puede lograr por los medios digitales que tenemos en este momento. De hecho, yo les puedo decir que la proyección internacional del Instituto Clodomiro Picado se ha dinamizado muchísimo en esta época de pandemia. Yo por lo menos he tenido la oportunidad, a mí me corresponde a veces dar conferencias a los sectores de médicos y de salud de los países. He tenido oportunidad este año de dar conferencias en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en Panamá, sobre el tema de mordeduras de serpiente, incluso en Brasil y en Colombia, a través de estos medios digitales. Y a través de estos medios digitales uno puede acercarse también a colegas, no necesariamente encontrándolos personalmente, pero sí teniendo una comunicación por Zoom, Skype u otro medio. O sea que yo no veo que la situación actual limite este intercambio y ahí es donde insisto en la actitud proactiva, buscar las formas de establecer esos intercambios, conocer a la gente e iniciar estas cooperaciones. Pero les puedo decir en la experiencia nuestra del instituto que este último año, en medio de las enormes dificultades que tenemos de todo tipo, ha sido un año muy positivo en las relaciones internacionales. Incluso cabe mencionar, y no lo mencioné en mi presentación, estamos estableciendo relaciones muy positivas con colegas de la diáspora costarricense, que el programa Ticotal de la Academia Nacional de Ciencias está fortaleciendo. Tenemos colaboraciones con varios colegas costarricenses y están dando frutos muy interesantes. Perfecto. Nos preguntan también, dice, se observa que para las y los investigadores a veces es difícil trabajar la comunicación de la ciencia y la incidencia política. ¿Cuál debería de ser el acompañamiento que debe hacerse desde oficinas e instancias de apoyo, como bueno, la Vicerrectoría y el OAICE, la Academia Nacional de Ciencias, el Ministerio incluso, para apoyar en esa comunicación científica y incidencia de la comunidad y investigadores? Sí, es una pregunta muy interesante y sinceramente yo no tengo una respuesta así integral, global para esto. A mí me parece que es muy importante que la universidad, que se establezcan primero esos puentes de comunicación, relaciones exteriores, universidad, ministerios, etcétera, de manera que haya formas de captar temas a donde los grupos académicos de la universidad puedan aportar e incidir. Muchas veces estos grupos no tienen la posibilidad de conocer cuáles son esos temas o qué está ocurriendo en un determinado momento, aunque a veces sí, a veces uno por las noticias, por la información se puede dar cuenta de que hay X o Y tema en el ambiente y uno podría acercarse como académico o académica a los sectores del gobierno que están trabajando en eso o a otro tipo de sectores, pero sí me parece importante que haya de parte de las universidades, de parte de las instituciones de gobierno, un seguimiento, una detección de estos grandes temas y un acercamiento, por lo tanto, a los grupos universitarios que podrían contribuir en esos temas. Y ahí se inicia ese tipo de catálisis, ¿verdad? Pero digamos que no tendría una especie de receta general, sino lo que yo recomendaría sería fomentar esos vasos comunicantes a todo nivel que permitan detectar esas oportunidades y tener una actitud generosa y proactiva para
adaptarse a esas necesidades. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Hablemos un poco del caso del CITED, que es este aspecto de ciencia para la diplomacia en la que la ciencia ayuda en el mejoramiento de las relaciones bilaterales de los países. De pronto, si nos puede compartir un poco una experiencia que haya tenido dentro de esta red en la que usted considere que puntualmente se mejoró una relación que de pronto no existía o que ya existía y fue beneficiosa el acercamiento desde la ciencia antes que necesariamente el político como podría verse tradicionalmente. Sí, ese proyecto fue muy interesante. Debo decir que para ese proyecto jugó un papel importante de fomento del proyecto el doctor Edgardo Moreno, quien en ese tiempo tenía ocupaba un puesto no un puesto, sino tenía una función como de asesor de CITED, y nos hizo ver la posibilidad de este tipo de proyectos, la apertura del proyecto, el lanzamiento del proyecto, de manera que nosotros con los grupos que habíamos conocido en América Latina planteamos la necesidad de establecer esta red. Ahora vean qué interesante lo siguiente. Estos grupos de laboratorios públicos productores de antivenenos generalmente no están en universidades, están en ministerios de salud, y son grupos que generalmente son muy aislados, que no tienen la oportunidad que tenemos en las universidades de pasantías, de visitas, de asistencias a congresos. Entonces era un universo de grupos bastante aislados entre sí. Nosotros los conocíamos porque teníamos contactos con ellos, pero muchos de ellos no se conocían entre sí. Al generar esta red, este espacio del proyecto latinoamericano, esto permitió que estos grupos se reunieran, se conocieran, se encontraran, compartieran inquietudes, temas comunes, temas de interés, y a partir de eso se ha establecido una red a donde se comparten preguntas. Por ejemplo, frecuentemente surge una pregunta técnica: si tal aspecto en la producción del suero se debe hacer así o asá. Estos grupos lanzan la pregunta y personas de otros grupos contestan esa pregunta, o se procuran pasantías en estos laboratorios, de manera que un escenario que era de grupos bastante aislados, al calor de este proyecto de CITED, se convirtió en un escenario muy interactivo, y eso fue fundamental y ha permitido ahora evolucionar a la creación de esta red ya más formal llamada RELAPA. Pero ahí yo vi claramente la importancia de establecer los puentes mediante un proyecto que permitió ese acercamiento. Excelente. Esto es realmente, la ciencia para la diplomacia es probablemente de las áreas de la diplomacia científica menos exploradas y con menos ejemplos tangibles. Y me parece que tener esas experiencias a mano en la Universidad de Costa Rica es maravilloso, y de lo cual se debería de investigar, ¿verdad? Investigar sobre esa investigación que hicieron ustedes y sobre esa colaboración que tienen a nivel internacional en la red. Nos preguntan ¿qué podemos aprender del modelo de gestión administrativo, del modelo de consecución de fondos de otras universidades, don José María, fuera de Costa Rica? ¿Habrá algún ejemplo que usted nos pueda compartir que podamos traer para mejorar la consecución de fondos en Costa Rica? Bueno, yo diría que universidades muy consolidadas tienen oficinas de cooperación internacional con personas dedicadas específicamente a la búsqueda de oportunidades de financiamiento. Y eso realmente es una gran ayuda, ¿verdad? Porque se detectan aperturas de fondos concursables, oportunidades por aquí y por allá, y esa información se canaliza a los grupos de investigación. De manera que yo creo que, aunque yo soy consciente que se hacen esfuerzos muy importantes en la Vicerrectoría de Investigación en ese sentido y en la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, creo que esta es una línea que hay que elaborar más en nuestra universidad y en el país también. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de manera que se tenga permanentemente una especie de radar que esté detectando estas oportunidades y comunicándolas a los grupos de investigación. Por el lado de los grupos de investigación, yo creo que también tenemos que tener una actitud más proactiva de andar buscando en la web o en contactos con otros colegas posibilidades de investigación. Por ejemplo, con uno de los colegas con quienes tenemos costarricenses de la diáspora, con quien tenemos una cooperación en este momento, él detectó en Inglaterra una posibilidad de financiamiento por un organismo que nosotros desconocíamos,
y a raíz de eso hemos elaborado una propuesta conjunta con este investigador que se presentó a ese lugar, de manera que en ese caso fue un costarricense de la diáspora quien nos hizo ver la posibilidad de ese financiamiento. Pero sí creo que este es un aspecto que se debe fortalecer mucho más en nuestras instituciones, la universidad, relaciones exteriores y otras instancias. Excelente visión y la comparto completamente, doctor Gutiérrez, y esperamos consolidar esfuerzos a nivel de institución para caminar hacia allá. Justamente hablando de la diáspora científica, me gustaría invitar o llamar a la siguiente invitada del día de hoy y agradecerle al público la cantidad de preguntas que nos ha enviado y de comentarios, don José María. Realmente, si usted gusta después verlos porque son súper positivos hacia su trayectoria. Muchas Quisiera gracias. invitar ahora justamente a Cintia Arroyo. Cintia Arroyo, ella es parte de nuestra diáspora científica. De hecho, ustedes conocen la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, tiene un programa de movilidad académica para financiar y apoyar los estudios de posgrado de docentes y personas administrativas por el mundo. Actualmente son 177 personas las que están hoy en día afuera en 121 universidades en 22 países. Me gustaría hoy presentarles a una de ellas, a Cintia Arroyo Portilla, quien es apasionada desde muy joven por la biología. Ella obtuvo una licenciatura en microbiología y química de la Universidad de Costa Rica y durante esa licenciatura tuvo la oportunidad de conocer el mundo de la investigación a través de su trabajo final de graduación en el Instituto Clodomiro Picado. Inspirada por ese excelente ambiente académico, obtuvo una maestría en inmunología mientras se desempeñaba como docente en el Departamento de Análisis Clínicos de la Facultad de Microbiología. Ella actualmente se encuentra al final de su doctorado en Marsella, Francia, desde donde nos habla, durante el cual ha estudiado la inmunología de la mucosa intestinal y desarrolló un método para la fácil y rápida identificación de la microbiota. Próximamente se reincorporará en dicho departamento para continuar con su labor de docencia e investigación aquí en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encantará contar con tu reflexión sobre todo lo que ha hablado el doctor Gutiérrez y sobre la importancia de internacionalizar la ciencia desde todas las etapas de la carrera de un investigador y una investigadora. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de participar en este primer webinar que vamos a seguir viendo durante este próximo año. Un honor de verdad estar acá y compartir también la plataforma con todos ustedes y en especial con el invitado, ¿verdad? Con el doctor José María Gutiérrez. Pues en realidad su presentación es súper clara como siempre y muy anecdótica, muy interesante. Yo quisiera hacerle un par de preguntas, si es posible. Chema nos hablaba de los 3 puntos en los que hay que enfocarse al inicio de la carrera. Bueno, yo como ya próximamente voy a volver, obviamente a mí lo que más me interesaría es saber esos primeros pasos o qué recomendaciones, no solo lo que Chema hizo al inicio, sino ahora en retrospectiva, aparte de este trabajo serio científico, de ser realmente proactivo y de que todas las relaciones sean horizontales, yo veo que todo este trabajo va de la mano de un grupo de trabajo. Entonces, creo, no sé, Chema me dirá si me equivoco, que una de las cosas más importantes sería pues llegar aquí a afianzar de verdad lo que uno quiere hacer y empezar a buscar diferentes personas para poder armar este grupo de trabajo. Pero, ¿qué sería como en lo que hay que enfocarse más en esos 3 puntos? ¿Sería hacer un equilibrio o usted me recomendaría, qué sé yo, de verdad, al principio tratar de sacar bastante trabajos, un trabajo con un buen fundamento, para ya poder buscar, como usted nos decía, financiamiento que pueda ser colaborativo o no? Entonces, esa sería como mi primera pregunta, de verdad. O sea, apenas recién regresada una persona, ¿qué sería lo primero que debería de enfocarse? Gracias, Cintia. Muchísimo gusto de compartir con vos. Tu pregunta es muy importante, ¿verdad? Y yo diría que atañe también a política universitaria. Yo tengo la impresión que en nuestra universidad tenemos que mejorar el proceso de reinserción de las personas que, como vos, están concluyendo un posgrado. Tenemos que facilitarle más el escenario, facilitarle más las posibilidades de desarrollarse en esas primeras etapas.
Porque una persona que concluye un doctorado no es una persona consolidada, es una persona que está en proceso de consolidación. Y la institución debería ofrecerle las condiciones nutricionales, por decirlo así, más favorables y positivas. Esas condiciones nutricionales implican, primero, que tenga espacio, tiempo, carga, dedicación de carga para poder realizar investigación, ¿verdad? O sea, que no sea ahogada en su reinserción por una excesiva cantidad de labores docentes o docentes administrativas. Eso es fundamental y eso atañe a las dirigencias de las unidades académicas. En los momentos actuales donde tenemos estas limitaciones presupuestarias, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Eso por un lado. En segundo lugar, tenés absoluta razón de que los entornos nutricionales más positivos son los entornos colectivos. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en las unidades académicas y en la administración superior, en este caso OAICE, las vicerrectorías de docencia e investigación, porque las personas que regresen se les ayude a ubicarse en un colectivo, en un grupo de trabajo. Porque en los grupos de trabajo se alimenta la experiencia de unos a otros, las personas de más experiencia contribuyen, es un ambiente que ayuda a tolerar las frustraciones, que genera resiliencia, de manera que ubicarse en un grupo de trabajo es fundamental. Entonces yo diría dos cosas inicialmente, buscar un grupo de trabajo y que la institución ayude a esa búsqueda, y en segundo lugar, que uno tenga espacio para desarrollar investigación. Ahora, en lo que sigue, yo utilizaría el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, uno tiene que empezar a construir trabajo académico de investigación, mostrar ese trabajo mediante publicaciones y al mismo tiempo ir buscando cooperaciones internacionales con el alma mater donde uno estudió o con nuevos grupos que uno quiera contactar. Entonces, no se debe esperar a que uno tenga una labor académica súper consolidada para empezar a hacer contactos, ni tampoco se debe iniciar la búsqueda de contactos sin tener un trabajo académico que mostrar. Entonces, por eso digo, a Dios rogando y con el mazo dando. Uno va construyendo poco a poco su sustrato de investigación, va mostrando esa construcción mediante publicaciones y asistencias a congresos, y al mismo tiempo va buscando establecer contactos de cooperación. De manera que estas dos líneas se van construyendo paralelamente y simultáneamente. Esos serían mis comentarios a tu pregunta. Y con respecto a los congresos, por ejemplo, lo importante sería presentar, pero no solo también presentar el trabajo, sino lo que vos decías de realmente contactar a la gente, porque es muy interesante. Por ejemplo, tuve la oportunidad hace 2 años, es que el año pasado casi no cuenta, entonces uno tiene un problema temporal ahí, de participar en un congreso en Harvard. Y me llamó muchísimo la atención lo proactivos que son allá los estudiantes, porque era un congreso de estudiantes, ¿verdad? Y ver cómo cambiaba un poco en la realidad que vivo yo ahorita en Francia, que tal vez es un poco más calmada, y ver cómo realmente eran súper activos, súper proactivos, llegaban, hablaban con todo el mundo, y siento que eso es algo que hay que mejorar. Bueno, de mi parte yo sé que tengo que mejorarlo, pero también como lo que vos decías, o sea, de verdad que si uno se acerca a la gente generalmente pues reacciona muy bien. Pero sí, entonces un congreso sí debería de ser algo que uno tenga que seguir asistiendo y sí son muy importantes. Ahora sí, bueno, ahora lo que yo he visto también es que hay un montón de congresos virtuales. No sé si la virtualidad ha permitido, porque la verdad no he participado, que la gente sí tenga como sus contactos después. No sé si vos has tenido la oportunidad esa de poder participar en esos congresos virtuales y si sigue fomentando esa Sí, participación. efectivamente, a mí me parece que los congresos, por lo menos en el ámbito de las áreas nuestras de ciencias biomédicas y básicas, son más una oportunidad de interacción que de presentación de resultados, porque la mayoría de los resultados se presentan en revistas, o sea, uno puede saber lo que están haciendo los diferentes grupos leyendo sus publicaciones, no es yendo a un congreso donde uno se va a enterar lo que hace X o Y grupo, uno se entera por las publicaciones. El congreso es un escenario efervescente de contactos interpersonales, de manera que, por lo menos a mí me ha pasado en los últimos congresos que he asistido, que buena parte del congreso yo la paso hablando con gente, en los cafés, en las cenas, a veces incluso deja de asistir uno a una conferencia para conversar con alguien en un pasillo, porque es ese contacto, ese intercambio que vos detectaste muy bien en este congreso en Harvard, es lo que más, lo que más beneficios trae de asistir a un congreso, ¿verdad?
por supuesto que se oyen conferencias muy interesantes, pero es más ese contacto personal. Y ahí yo creo que hay que romper un cascarón de timidez que a veces uno tiene de acercarse a hablar con otras personas, salirse de cierta zona de confort que uno tiene y buscar a las personas, de pedirles una cita, que si pueden hablar en algún momento, que si puede cenar en algún momento para explicarle lo que uno está haciendo. Es decir, aprovechar esos congresos para esa fuertísima interacción interpersonal. Yo sí pienso que ahora con la virtualidad eso se pierde o cambia de carácter. Habrá que ver de qué manera en la virtualidad ese intercambio se puede lograr. Yo pienso que la forma sería, o una forma sería, después de escuchar conferencias, etcétera, en congresos virtuales, contactar a esas personas, promover una conversación por Zoom o Skype o a través de correo electrónico y establecer esas dinámicas que tal vez en los congresos presenciales es más fácil hacer en el mismo congreso. Pero creo que aquí la clave es eso que detectaste, esa proactividad que uno nota mucho en estudiantes a veces de otros países y que a veces aquí pues tenemos una cierta autolimitación para buscar eso, pero que hay que desarrollarlo definitivamente. Y Chema, una última preguntita. En tu experiencia, cuando vos volviste de doctorado, ¿continuaste colaborando con tu equipo con el que trabajabas allá durante el doctorado? ¿Es algo que, pues, aconsejás? O si no lo viviste, ¿cómo fue tu experiencia? Sí, mi experiencia, y es algo que lamento, por inexperiencia de mi parte, los contactos con mi tutora, que dicho sea de paso es una investigadora extraordinaria y una muy buena amiga, yo no fomenté mucho mantener proyectos de colaboración con ella por mi misma inexperiencia en ese momento, de manera que fue con otros grupos y otros contactos conforme fuimos desarrollando la investigación aquí que yo establecí esa colaboración internacional. Sí he publicado algunos trabajos posteriormente con ella, pero no es con el grupo con quien más he colaborado. A mí me parece muy importante mantener un buen contacto con el grupo con el que uno colaboró, porque hay afinidad en los temas, hay afinidad personal y hay posibilidades de seguir trabajando. Mucha gente lo ha hecho y lo hace, y yo sí creo que es muy recomendable. No fue mi caso particular, pero yo creo que es muy importante, por ejemplo, en tu caso, que sigas vinculada con este grupo en Marsella, y así lo ha hecho mucha gente y lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Claro, a mí también, para comentarles un poco la experiencia acá en el instituto en el que yo estoy, pues es una comunidad internacional bastante grande, hay personas de muchísimos países. Eso me ha ayudado a mí también, como dice Chema, romper ese cascarón de ver que también hay cosas que son culturales y que simplemente es nada más dar ese paso más y que la gente te va a recibir súper bien. Pero también durante este recorrido y esta experiencia que gracias a la Universidad de Costa Rica he podido vivir, uno se va generando esos pequeños contactos, no solo con los investigadores ya establecidos, sino con mismos estudiantes que después van a irse a otros centros a hacer su postdoctorado, que eventualmente tal vez van a tener un grupo de investigación, y volvemos a eso, a esas relaciones informales que realmente pueden llegar a tener frutos científicos y frutos colaborativos en algún momento. Entonces yo sí creo que en esta situación en la que uno está, en el que realmente se hace una familia, porque se hace una familia internacional, una familia, pues sí, de muchas personas, eso puede ayudar luego a realmente tener y a favorecer la investigación que uno pueda realizar después. Sí, la verdad es que eso sí me he dado cuenta que en realidad los contactos que uno hace acá, pues pueden servir de plataforma también para la ciencia que pueda desarrollar uno después. Claro, coincido totalmente. Bueno, yo es Maresli, sí. Muchas gracias, Cintia. De verdad que te agradecemos tu participación. Y es que era justamente esto lo que queríamos ver, poner a conversar a dos investigadores en dos etapas de su carrera, ¿verdad? Vos que estás a punto de regresar con tu experiencia de doctorado en el extranjero, ¿cómo puedes mantener vivo ese puente que has construido todos estos años con el ecosistema de innovación en Francia, en París y en Marsella, ¿verdad? Y sobre todo también, ¿cómo vas a hacer, cómo podemos lograr como institución, como bien decía el doctor Gutiérrez, para continuar que otros estudiantes, que otros investigadores puedan
seguirse conectando con el legado que vos dejaste ahora en Marsella. Y qué fantástico, ¿verdad? Que poder visualizar este intercambio entre ustedes de la misma facultad, del área de salud, que es un área además que realmente ha impulsado la internacionalización de sus científicos y de sus científicas. Así que ha sido todo un gusto escucharles el día de hoy. Justamente, gracias Cintia, justamente quisiera dar paso a la última sección del webinar del día de hoy, que tiene que ver con que la diplomacia científica no pasa solamente por un solo actor, sino que de hecho es un escenario donde muchos actores confluyen. Y en ese escenario, el rol de las academias nacionales de ciencia en los países es fundamental. Por eso, para nosotros es un honor que en nuestro webinar inicial hayamos contado con la colaboración de la Academia Nacional de Ciencias y muy particularmente de don Walter y de Dayana, quienes nos acompañarán a continuación con su presentación. Para nosotros es muy importante difundir el rol de fortalecimiento de la ciencia que tiene la Academia Nacional de Ciencias. Y permítame presentarle a nuestros invitados. El doctor Walter Fernández es presidente de la Academia Nacional de Ciencias, profesor emérito de la Escuela de Física e investigador del Centro de Investigaciones Espaciales de la UCR. Es bachiller en Física y Meteorología de la Universidad de Costa Rica y cuenta con un máster en Meteorología de la St. Louis University en Estados Unidos y doctor en Física de la Universidad de Londres, en Reino Unido. En nuestra institución fue director de la Escuela de Física y director del Departamento de Física Atmosférica, Oceánica y Planetaria. Además, ha sido expresidente de varios órganos latinoamericanos y exdirector del CONICYT, así como promotor de la creación de la Academia Nacional de Ciencias y pues autor y coautor de un gran número de artículos de investigación científica. Y pues también nos acompaña la máster Dayana Mora Solórzano, quien es la actual directora ejecutiva de la Academia Nacional de Ciencias. Dayana es administradora pública y cuenta con una maestría en gerencia de proyectos del desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Ha cursado estudios en Asia, en países como India, Japón y China, y cuenta con una vasta experiencia a nivel nacional e internacional. Personalmente, y se lo dije el otro día, un gran legado dejado como compiladora del libro Mujeres Brillantes de la Ciencia TIC. Para nosotros, para la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría y la Oficina de Asuntos Internacionales, es un gran honor contar con ustedes el día de hoy y pues más bien adelante con la presentación y con el tema que nos traen el día de hoy. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días y un agradecimiento especial a la Universidad de Costa Rica por esta invitación y particularmente a la Vicerrectoría de Investigación y a la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Y un saludo cordial al invitado principal del webinar de hoy, el doctor José María Gutiérrez. Yo me voy a referir a algunos puntos de la Academia Nacional de Ciencias y es un resumen por el tiempo que está disponible, tal vez enfatizando un poquitito en las relaciones internacionales. La Academia Nacional de Ciencias es una academia relativamente joven, o diría joven, porque se fundó en 1992 por un decreto ejecutivo y en 1995 se promulgó su ley de creación. Su misión es asesorar a los poderes del Estado costarricense en ciencia y tecnología, promover la investigación científica y tecnológica del país y construir un foro multidisciplinario de discusión científica permanente, con énfasis en el avance global de la ciencia y en la investigación de los problemas nacionales. Actualmente cuenta con 57 miembros en diferentes categorías. Los académicos de número son nacionales, son costarricenses, los académicos correspondientes son extranjeros, y los honorarios pueden ser extranjeros o costarricenses
y es más sin haber pertenecido como a la academia, haber hecho una labor muy importante en ciencia y tecnología. Todos tienen en común una amplia y muy reconocida trayectoria en investigación científica, y muchos de los miembros también tienen una amplia experiencia en el desarrollo institucional de la ciencia y la tecnología en Costa Rica. Las actividades principales de la academia son las siguientes. Primero, organizar congresos, simposios y talleres. Invitar a científicos reconocidos, incluyendo algunos premios Nobel, por ejemplo, Sheldon Glashow, Leon Lerman, Mario Molina, James Watson, a impartir conferencias e intercambiar ideas con grupos científicos en el país. Publicar una serie de libros sobre temas específicos. No los voy a mencionar por el tiempo disponible. Participar en diferentes comisiones del gobierno, todo relacionado con ciencia y tecnología, por supuesto. Asesorar al gobierno en diferentes aspectos de ciencia y tecnología. Asesorar al Congreso de la República en diferentes proyectos de ley. Elaborar comunicados de la academia, por ejemplo, en relación a COVID-19, que lo hemos hecho. Un ejemplo es el uso de las mascarillas, pues sacamos un comunicado al respecto. Mucho antes de que se tomara la medida. Realizar actividades de género en ciencia. Promover las vocaciones científicas en todos los niveles de la educación. Después, la Academia Nacional de Ciencias también es la depositaria del dominio superior de Internet para Costa Rica. Esa terminación que todos tenemos en las direcciones que es .cr. Y la administración y coordinación de este dominio lo hace la Academia a través de una unidad especializada que se llama NIC Costa Rica. Además, NIC Costa Rica tiene a su cargo el punto neutro de Internet para Costa Rica, y eso quiere decir que en este momento mucho del tráfico de Internet local, todo se intercambia aquí en Costa Rica. Antes tenía que salir fuera de Costa Rica y regresar a Costa Rica. Eso aumentaba la velocidad y es una actividad muy importante. Además, coordina el Consejo Consultivo de Internet, donde participan varias instituciones, y es un referente mundial en materia de gobernanza de Internet. También ofrece becas para que estudiantes universitarios realicen pasantías en el CERN. Varios de las universidades públicas han sido favorecidos, e incluso este año de pandemia, lastimosamente no van a poder visitar Ginebra, donde está el CERN, que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, pero sí van a estar tiempo completo supervisados por un grupo de investigación de ese centro a través de forma virtual, y son 2 estudiantes de la Universidad de Costa Rica. También la academia tiene una participación activa en organismos internacionales relacionados con ciencia y tecnología, y esta es la parte que tal vez por el propósito del webinar de hoy iba a enfatizar un poco. Hay varios tipos de organizaciones donde las academias de ciencias participan. Una es por ejemplo, que se llama International Science Council. Antes era una parte puramente científica de ciencias naturales, que era el ICSO, que era el Consejo Internacional de Uniones Científicas, pero ese se unió con una contraparte de ciencias sociales para fundar este nuevo ente que se llama International Science Council. Tiene la experiencia científica y los recursos necesarios para liderar la catalización, la incubación y la coordinación de actores internacionales de impacto sobre aspectos de gran importancia científica y pública. Y este consejo participa muy activamente en experimentos científicos a nivel global, por ejemplo, relacionados con cambio climático, procesos atmosféricos en los océanos,
donde participan muchos países con un montón de instrumentos, barcos, aviones, etc. Hay otros tipos que son más de carácter regional, otro tipo de organismos que son, y uno es es la Red Interamericana de Academias de Ciencia. Quería mencionarlo por lo siguiente. Bueno, primero es una red creada para apoyar la cooperación hacia el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, como herramienta para promover la investigación y el desarrollo, la prosperidad y la equidad en las Américas. Están todas las academias de ciencias desde Canadá, Estados Unidos y todo lo que es Latinoamérica y el Caribe. Y esta academia tiene 5 programas. Y en cada uno de esos programas hay puntos focales, con excepción de uno. Y de esos 4 puntos focales que hay, 3 son de la Universidad de Costa Rica. Algunos son miembros de la Academia de Ciencias, pero otros no necesariamente. Por ejemplo, en Mujeres en Ciencia, el punto focal es la doctora Henriette Raventós, de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular. En Agua es el doctor Hugo Hidalgo, que es el director del Centro de Investigaciones Geofísicas y también está asociado a la Escuela de Física. Y en Educación, la doctora Viviana Carazo, que es de la Facultad de Educación. Hay otras instituciones en las que se participan las academias que son a nivel internacional y casi global, pero con temas mucho más específicos. Y estas uniones científicas en realidad forman parte también de ese Consejo Internacional de Ciencia. Y como aquí es un ejemplo para la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, pero hay también en física, en química, en biología, en ciencias biológicas, etc. Por ejemplo, que se relaciona con geodesia y geofísica, sus objetivos son la promoción y coordinación de estudios físicos, químicos y matemáticos de la Tierra y su entorno en el espacio. Y entonces abarca una gran cantidad de ciencias, por ejemplo, vulcanología, sismología, oceanografía, hidrología, meteorología, todo lo relacionado con la alta atmósfera, las relaciones solar-terrestres, y cómo estos ciencias, estos conceptos se aplican también a la Luna y otros planetas. Hay otros institutos que son más limitados en su acción, pero están localizados en un país, pero tienen un carácter internacional. Este instituto, que es el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, el IASA, es un instituto que está en Austria, en Viena. Y también es interesante ver ahora que lo mencionó el doctor Gutiérrez, el contacto se hizo a través de la Embajada de Costa Rica en Austria. El embajador Alejandro Solano Ortiz hizo el contacto con este instituto, lo visitó y tuvimos una reunión virtual con ellos. Y a raíz de eso se van a examinar varios temas, sobre todo mutuo interés como biodiversidad, ecosistemas marinos, recursos hídricos, cambio climático. Y de ahí van a surgir, estamos en la etapa inicial apenas, pero lo traje a colación porque ya vimos que ellos tienen un programa, por ejemplo, de verano para jóvenes científicos y que para el año entrante se va a abrir el concurso en octubre de este año. Y que también tienen becas para postdoctorales. Entonces, son cosas que ayudan mucho. Somos miembros también de otras organizaciones internacionales, por ejemplo, relacionadas con derechos humanos. Entonces, todos los científicos y profesionales en áreas relacionadas con ciencia y tecnología que en sus países sufren por las violaciones a los derechos humanos, nosotros participamos en esas organizaciones y se mandan cartas y se hacen gestiones de apoyo para ellos. También en popularización de la ciencia.
Y finalmente tenemos una red Ticotal, que es la red de talento costarricense en el extranjero, de la cual va a hablar a continuación Dayana. Pero es realmente un programa que reúne a científicos e ingenieros costarricenses que estudian o trabajan en el exterior. Dayana les va a dar más información. Pero para concluir, yo quería hacer notar aquí que en este momento se está viendo la posibilidad, o se está examinando, porque ya está el documento, de un convenio entre la Academia Nacional de Ciencias y la Universidad de Costa Rica para darle más formalidad a algunas relaciones y la participación de científicos de la Universidad de Costa Rica en actividades que promueve la academia o que representen a la academia en diferentes actividades. Bueno, muchas gracias por mi parte, y Dayana va a continuar con unas cosas. Buenos días. Para mí es un verdadero placer estar hoy acá compartiendo con las personas del Zoom y con las personas que nos están viendo a través del Facebook Live. Yo les voy a hablar un poco del proyecto Ticotal, que es un proyecto de la Academia Nacional de Ciencias. Ticotal es, bueno, se llama Red de Talento Costarricense en el Exterior, en el extranjero. Y este proyecto es de interés nacional. Tiene como objetivo ser un instrumento que vincule y conecte de manera activa a los costarricenses que trabajan o estudian en el extranjero en áreas de ciencia y tecnología. Básicamente, en la actualidad, Ticotal cuenta con 540 miembros distribuidos en 33 países alrededor del mundo. En América tenemos 282 ticotales, en Europa 231, Oceanía 14, Asia 12 y en África 1. Le llamamos ticotales a las personas que forman parte de la red Ticotal. Esto ha sido un gran beneficio para los miembros de la red, ya que se han podido establecer conexiones entre ellos con el fin de intercambiar ideas, experiencias, incluso para el desarrollo de sus investigaciones y cooperaciones mutuas, no importa el país donde se encuentren, con la finalidad de que sean costarricenses trabajando en pro de la ciencia y la tecnología. Ticotal incluye profesionales en las áreas de ingeniería, tecnología, ciencias exactas y naturales, ciencias agrícolas y ciencias médicas. ¿Qué busca la red Ticotal? ¿Qué es lo que queremos con este proyecto desde la Academia Nacional de Ciencia? Bueno, básicamente queremos poner a disposición una base de datos pública con la información académica de la diáspora dispuesta a colaborar con el país y propiciar con las contrapartes locales la articulación de iniciativas concretas de colaboración, así como fortalecer la internacionalización de la investigación nacional. Y bueno, como les dije anteriormente, no solo con la contraparte local, sino entre ellos mismos alrededor del mundo. El objetivo es que los científicos e ingenieros que se encuentren en el extranjero aporten al país, ya sea mediante la realización de talleres, seminarios, conferencias, que pueden ser impartidas de forma virtual o presencial, y de esta manera retribuir a Costa Rica compartiendo sus experiencias e investigaciones con la sociedad. ¿Cuál es el gran reto que nos presenta este proyecto? Bueno, el gran reto es que tenemos muchísimos costarricenses. Ustedes ya vieron que actualmente son 540 costarricenses de la diáspora científica en todo el mundo. Entonces, lo que queremos es que esto no se traduzca en una pérdida definitiva, sino una oportunidad de globalización. Incluso para las que ya no pueden o no quieren regresar a Costa Rica,
que sus conocimientos, sus contactos, experiencias y conexiones puedan representar un activo importante para Costa Rica en pro del desarrollo del país. Es por ello que se requiere establecer, como decía el doctor José María Gutiérrez, vínculos y lazos duraderos con los profesionales en el extranjero para propiciar estas redes y esquemas de intercambio que desarrollen el fortalecimiento del medio científico nacional, ya sea en diferentes maneras, como lo dije anteriormente, talleres, visitas, congresos, conferencias, pero incluso también en investigaciones compartidas donde se puedan dar después publicaciones entre los mismos. Quisiera comentarles sobre tenemos muchísimos casos de éxito de la diáspora científica dentro del proyecto Ticotal. Sin embargo, bueno, no nos da el tiempo, entonces quisiera comentarles sobre 3 casos específicos que son diferentes entre ellos, pero que representan casos de éxito de diplomacia científica. El primero es con el doctor Javier Pizarro, quien es el director de la unidad de investigación en Yersinia del Instituto Pasteur en París. El doctor Javier Pizarro, además de ser miembro de la Academia Nacional de Ciencias, es miembro de nuestra red Ticotal. Gracias a la colaboración que él ha realizado, se han hecho específicamente 2 bastante importantes. Una con el Instituto Tecnológico, en donde logró abrir las puertas del laboratorio en el 2013 para que estudiantes de las carreras de biotecnología pudieran realizar su pasantía de fin de carrera en el Instituto Pasteur. La gran cantidad de esos estudiantes, la gran calidad, perdón, le permitieron seguidamente contactar a otros laboratorios del instituto para que recibieran también más estudiantes, en este caso del TEC, y desde entonces han habido, desde el 2013, estudiantes que han llegado al Instituto Pasteur para realizar diferentes pasantías en sus laboratorios. El segundo caso es con la Universidad de Costa Rica, con quienes ha tenido proyectos de colaboración desde muchísimos años. Recientemente, en el 2019, organizó un congreso en la sede de la UCR y en particular con colaboración con el CIET, el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, donde se invitaron diferentes investigadores del Instituto Pasteur, así como investigadores de la Universidad de Costa Rica y de Centroamérica, para discutir sobre posibilidades de colaboración entre Costa Rica y Francia. Y eso llevó al inicio de varios proyectos de colaboración que aún se mantienen vigentes. Estas actividades podríamos decir que han logrado establecer 2 productos específicos, un memorándum de entendimiento entre el TEC y el Instituto Pasteur, así como un convenio de colaboración entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto Pasteur. Luego quería comentarles 2 casos de éxito de científicos más jóvenes. El primer caso sería Antonio Porras Valverde. Él es candidato a doctorado de la Universidad de Vanderbilt, quien ha fundado en el 2016 la organización Central America Caribbean Bridge in Astrophysics, con la idea de apoyar a estudiantes de Costa Rica y de toda Centroamérica y el Caribe a conectarse con oportunidades de investigación en astronomía. Además, también específicamente en Costa Rica ha desarrollado el Nine Hub, que es un grupo enfocado en la radioastronomía, y el WISE, que es un grupo enfocado en diseminación de las ciencias espaciales, particularmente para mujeres en la ciencia. En el primer caso del Central American Caribbean Bridge in Astrophysics, él tiene una página web donde viene bastante información, y en el caso de Nine Hub, él tiene una página en Facebook donde las personas participan, colaboran, incluso tiene bastantes conferencistas
y bueno, ha sido bastante exitoso. Y en el caso de el otro científico es Christopher Solís. Él es el director de Programming Physiology and Biophysics de la Universidad de Illinois en Chicago, y él ha liderado 2 simposios costarricenses de biofísica, eventos que han sido abiertos al público y gratuitos. Esto es muy importante. Él ha conseguido financiamiento para estos eventos de diferentes organismos internacionales, especialmente en Estados Unidos, que es donde él labora. Y bueno, se realizó el primer simposio en el 2019 en la Academia Nacional de Ciencias, y la segunda edición fue este año, en el 2021, de manera virtual. En la versión virtual se contaron con asistentes no solo de Costa Rica, sino también de otros países como Alemania, Estados Unidos y Francia. Entonces acá, con estos 3 casos de éxito, podemos ver la importancia de la diplomacia científica desde diferentes puntos de colaboración y cómo el proyecto Ticotal puede lograr ayudar a nuestros miembros de red a contactarse también con diferentes personas y organismos en el mundo. Acá tiene la información de nuestras redes sociales, y en realidad mi participación era bastante pequeña. Nada más queríamos presentarle la red de talento costarricense en el exterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Academia Nacional de Ciencias por ese repaso, por su quehacer como difusor de la ciencia costarricense, pero también sobre esos puentes de internacionalización que están construyendo a través de las diferentes redes de las que forman parte, como de esta iniciativa tan importante como lo es la red Ticotal, en la que se busca no pensar en una fuga de cerebros, sino más bien en puentes hacia esos cerebros que están realmente en ecosistemas de innovación por el resto del mundo, haciendo ciencia de primer nivel. Así que muchísimas gracias a la Academia Nacional de Ciencias. Esperamos que a las personas que han visto su participación también les haya sido sumamente interesante aprender más sobre el quehacer de esta institución. Les agradecemos, por supuesto, que nos hayan acompañado y colaborado con su presentación. Quisiera llamar al doctor Gutiérrez, pues para despedir este primer webinar que hemos organizado en conjunto entre la Vicerrectoría de Investigación y la Oficina de Asuntos Internacionales. Realmente para nosotros es un gran paso haber podido articular este espacio en el que pusimos a conversar a un investigador de la talla del doctor Gutiérrez, altamente internacionalizado, con nuestra diáspora científica, con un actor tan importante como es la Academia Nacional de Ciencias, en nuestros esfuerzos por avanzar la diplomacia científica. Yo quisiera despedirme invitando a que nos sigan acompañando todos los últimos viernes de cada mes, así como lo hicimos el día de hoy, para seguir aprendiendo de la mano de un investigador o una investigadora UCR altamente internacionalizado y de diferentes áreas del conocimiento. Así que, don José María, le dejo el honor de cerrar este webinar, quien, bueno, a partir de ahora usted va a ser nuestro coanfitrión en todas las sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, María Estelí, y muchísimas gracias a todas las personas que han participado y a todas las personas que nos han escuchado y visto. Creo que es una iniciativa muy importante de parte de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Creo que estos webinars van a ser un centro de reflexión y de generación de ideas para fomentar la cooperación internacional que mucho necesitamos. Y yo me he sentido muy honrado de haber sido el primer invitado a este webinar, y me dará muchísimo gusto acompañar a María Estelí y a las personas que sean invitadas en los siguientes webinars, de manera que nuevamente mi agradecimiento y mi felicitación por esta iniciativa de estos webinars, y nuevamente un saludo muy cordial a todas las personas que nos han acompañado en esta ocasión. Muy buenos días.